¿Qué tal, perrunes? Bienvenidos a un nuevo tutorial. En este caso vamos a estar trabajando sobre el programa Botrix o Botrix.live. Esta página lo que hace es poder configurar las alertas en Trovo. Por el momento, como Trovo es una fase beta, en el momento no tiene manera de vincularse con StreamElements o Streamlabs, así que hay que utilizar este bot. Bien, pasemos con el video a ver cómo se configura y les paso unos tips y detalles para que tengan en cuenta. No se olviden, acá les dejo el video anterior de qué es Trovo por si todavía no lo saben. Nos dirigimos al navegador de confianza y ponemos Botrix. En este caso nos llevará a la página oficial Botrix.live. Iniciaremos como cualquier bot con nuestra cuenta, en este caso de Trovo, ¿sí? Pueden cambiar el idioma, la sección arriba a la derecha. Entran con su cuenta de Trovo, obviamente se vincula con su cuenta de Trovo. Yo ya lo tengo hecho, pero lo voy a hacer con ustedes para que les quede en claro. Lo que tienen que hacer es configurar con el mismo mail que ustedes tienen creada la cuenta de Trovo. Bien, una vez logueados, esperan que se active la página y tendrán diferentes paneles en la parte izquierda para empezar a configurar. Esperen por favor que cargue completamente. Como les mencioné anteriormente, Trovo y el bot Trovo también son beta, así que puede ser que en algunos momentos puede ser que en algún caso falle. Bien, funciones, por ejemplo, alertas. Van a tener para colocar suscriptores, subregaladas, seguidores, raid, maná, elixir y que es como una donación fuera de Trovo. No puede ser una donación de PayPal, etc. Bien, vamos a hacer el ejemplo con suscriptores. Pueden colocar disposición, ¿no? Como quieren que aparezca la imagen con el texto abajo, la imagen con el texto al costado, o la imagen y el texto todo en uno. Bien, donde dice imagen, ponen selección y pueden ubicar algún GIF que ustedes tengan, ¿sí?, en su PC, o simplemente descargarlo de la página que yo se les recomiendo, Gippy. Gippy lo que tiene de bueno es que tiene los GIF con los segundos exactos en los cuales se pueden colocar tanto en StreamElements, Streamlabs y Botrix. Por ejemplo, vamos a buscar, aquí podemos colocar anime, por ejemplo, y buscaríamos los GIF de anime. Bien, clic derecho, guardar imagen como. Si quieren le ponen el nombre para identificarlo. Yo en este caso le pondré anime GIF para hacerlo rápido. Lo tenemos guardado. Volvemos a la web donde dice imagen, selección y buscamos lo que recién descargamos. Está colocado, tienen que darle guardar. Esto es muy importante que aparezca el cartel en verde, ¿sí? Si quieren corroborar para saber si está correctamente colocado, copian el link y lo pegan en una pestaña al lado, le dan enter y van a ver que les sale la imagen. En el caso que no estén que estén dudando que esté colocado bien. El sonido, les recomiendo que en el sonido vayan a la web My Instant, que es una botonera virtual en la cual pueden descargar el sonido. Entonces, eligen cualquier sonido, por ejemplo el de Yamete Kudasai, lo descargan en MP3, lo guardan y nuevamente vuelven a la página y en la sección sonido buscan ese sonido que recién descargaron, ¿sí? Y listo, y le vuelven a dar guardar. Siempre que hagan una acción coloquen guardar. Bien, en volumen, yo no sé si es un error de la página o es así, pero suena súper fuerte. O sea, al 50% prácticamente aturde al espectador. Así que les recomiendo que bajen el volumen menos de 30, perdón, menos de 50 o 30 inclusive. Yo lo tengo en 30. Bien.
Luego le pueden cambiar el texto superior y el texto inferior. Esto es a gusto de ustedes. Lo mismo la fuente, ¿no? El tamaño de la fuente déjenlo en 32, no lo cambien porque si no, no se ve. Y acá abajo pueden colocar un texto personalizado en el cual va a aparecer cuando la persona se suscriba. Y le dan guardar. Una vez realizado esto, una vez que hayan configurado todas sus alertas, el RAI, el maná, el elixir, le dan copiar al link de este widget y van a ir a su OBS, signo más en la escena que quieran que aparezca, navegador, le ponen alertas Trovo para identificarlas, perdón, Trovo 2 porque es prueba, y pegan esta URL, paste, ¿sí? Y lo centran o lo dejan como ustedes quieran. Bien. Un dato también para que tengan en cuenta es, en la hora de maná y elixir les va a aparecer usar spell por defecto. ¿Esto qué significa? Que Trovo tiene configurado unos sonidos y unas imágenes por defecto. Cuando estén en nivel 0 y nivel 1, por el momento no van a poder cambiarlo, va a quedar siempre este spells por defecto. Luego que lleguen al nivel 1, ya van a poder, automáticamente se cargan sus propias alertas, ¿sí? Recuerden que es una página beta. Bien, esto es absolutamente todo lo que es el tema de configuración de alertas. Vamos a ver vamos a seguir viendo los paneles de funciones de este BotRix. Por ejemplo, widgets. Pueden colocar un contador de espectadores, establecer un goal de seguidores, goal de suscriptores, goal de maná, etc. ¿sí? Inclusive pueden poner emotes en pantalla. También tienen para colocar el chat, ¿sí? Que se vea en pantalla. Tienen labels de eventos, pero labels son individuales. Último seguidor, cantidad de followers, cantidad de subs, etc. Es muy parecido a cualquier bot de otra web, ¿no? Por ejemplo, Stream Elements o Streamlabs. Eso es muy parecido. Acá también pueden colocar Goal Maná, o sea, lo que ustedes quieren que la gente llegar a una determinada cantidad de maná. En este caso, por si todavía no lo sabían y no vieron el video anterior, les recuerdo que el maná sería como los puntos del canal en Twitch, ¿sí? La gente acumula maná mirando streams en Trovo. Cada 5 minutos son 20 de maná. Este maná lo pueden acumular viendo cualquier stream y se lo pueden dar a cualquier streamer luego. En lo que es el elixir sería como los bits en Twitch. El elixir la gente lo compra con dinero real y se carga en su cuenta, en su wallet de Trovo. Bien. Esto es el tema de los widgets. La verdad que es bastante intuitivo. No hay mucho por decir. El chatbot lo que tiene de bueno es que tiene una propia moderación, ¿no? Que vos podés ponerle. Si alguien hace un spam exagerado de mayúsculas, también lo banea. Una protección contra enlaces, muy importante. Se los recomiendo que la activen. Acá con el tema de protección de emoticonos, yo lo tengo desactivado porque la verdad que no me he encontrado con gente en Trovo que me haya hecho un spam de emotes y haya sido muy molesto. Así que por el momento no lo activé. Acá el nombre, la verdad que hace falta tener el premium, o sea, comprar el pase, por así decirlo, en el bot. Y la verdad que por el momento no es necesario. Los comandos, normalmente es agregar un comando, signo de exclamación y crearlo. Por ejemplo, hola YouTube. Hola YouTube. El mensaje, prueba. Vamos a poner prueba. ¿Quién puede enviar este comando? El rango. Pueden cambiar usuario, seguidor, subs, etc. Confirmas y ya te aparece el comando. Esto es para que la gente escriba en el chat este comando y haga una acción. Después tienen un temporizador. Temporizador. Acá el temporizador lo que hace es, ustedes eligen un texto o un link para que aparezca cada cierto tiempo. Por ejemplo, hola
por ejemplo, ¿no? Hola, gracias por estar, ¿sí? Como para darle a la gente un agradecimiento y que esto sea automático. Un intervalo de que cada 15 minutos lo diga y confirmas. Entonces te queda cada 15 minutos el bot va a estar diciendo hola, gracias por estar. Acá no hace falta colocar ni agregar ningún link al OBS. En extras pueden configurar, por ejemplo, una especie de speak, ¿no? Es un comando speak, no sé si ustedes lo conocen, de esta manera, ¿no? Exclamación speak, un espacio y un mensaje. Entonces lo que hace el bot es leerlo en voz alta para que ustedes, si están jugando un shooters o algo que no pueden estar muy atentos al chat, escuchen quién mandó ese mensaje en el momento exacto, ¿no? Porque a veces se pierden los mensajes. También lo que pueden hacer es las alertas en el chat para si ustedes se pierden por ejemplo, se pierden, no sé, alguna suscripción, se pierden un follow, activarlo y dejarlo configurado directamente para que aparezca en el chat como mensaje. Esto, como el chat de Trovo no se borra, no se borra durante 24 horas, ustedes pueden tranquilamente revisar el chat y ver qué fue o qué acción se perdieron. Bien, recuerden darle a activar, ¿no? Chatbot, aquí arriba tienen que activarlo. Acá te aparece que tenés que poner pleca mod @botrix para darle el permiso de moderador al bot en tu canal, ¿sí? Confirmar. Perfecto. Acá en la sección de redes sociales y sistema de puntos, por el momento sistema de puntos no está, pero redes sociales sí. Esto lo pueden configurar ahora o luego, porque les aparece al principio en su perfil para ir configurando. Entonces el bot lo que hace es se vincula con estas redes sociales. Si ustedes quieren poner, por ejemplo, exclamación Twitter, automáticamente salta esa configuración que estaba puesta antes. Por ejemplo, aparecería el de acá. Bien. ¿Qué más? Sistema de niveles. El sistema de niveles lo que tiene y lo que hace es recompensar a los viewers que estén en el chat interactuando. Cuanto más interactúen, van a subir de nivel. ¿Y qué pasa cuando suben de nivel con el bot? Automáticamente, en vez de ganar 20 de maná cada 5 minutos, van a ganar 30 o 50 de maná cada 10 minutos. Eso es un extra que tiene el bot. Bien, por el momento eso es lo que tiene el bot, Botrix. Es muy sencillo, muy fácil de configurarlo. Recuerden, como aquí les dice, para que todo esto funcione, no olvides dar mod a Botrix escribiendo pleca mod Botrix en tu chat. Eso es prácticamente todo. Bien, lo que les quería mostrar, algunas personas me estuvieron preguntando en mi directo de Trovo, es cómo configurar el OBS, para extraer la clave y poder transmitir. Bien, ustedes se van a su canal, ¿sí? Como se los mostré, van al canal o a la página Trovo Live, van a su perfil, a la derecha arriba en su fotografía, va a abrir Creador Studio, se van a ir a justamente la sección Transmitir, que está aquí arriba, que es la primera, y les va a aparecer la URL, ¿sí? Y la clave para transmitir. Entonces van a su OBS, ajustes, esto puede ser para OBS Studio o para OBS Streamlabs, emisión, aquí tienen que poner personalizado, ¿sí? Porque todavía Trovo no está. Yo estuve mirando y Trovo sí está en la selección aquí automática, pero por el momento está, ¿cómo te puedo decir? Con un pequeño delay. O sea, yo por ejemplo acá escribo, busco Trovo, está, figura, ¿sí? Aquí. Esto es al momento de este video, no sé si luego lo van a arreglar. Lo puedo poner Trovo, lo que pasa es que, como les comenté, tiene un pequeño delay. Entonces les recomiendo que coloquen personalizado, ¿sí? Colocan personalizado, clic derecho,
copian, perdón, sí, está bien, copian este URL, ¿sí? Copian ahí y luego copian la clave. Esta es la manera que yo logré que no tenga ningún tipo de delay. Aplican y listo. No tenga ningún tipo de delay la transmisión. Aquí, por ejemplo, deberían estar streaming y listo. Pero, como podrán ver, no aparece automáticamente el chat. Para esto, tienen que ir de nuevo a su canal, ¿sí? Tienen que ir a la página, su fotografía de perfil, mi canal. Bien, acá abajo en el chat van a encontrar 3 iconos. Uno de ellos es configuración de chat, ¿sí? Le dan clic izquierdo y se va a desplegar esto. Acá lo que nos interesa es chat emergente. Le dan clic izquierdo, se despliega el chat y lo que hacen es copiar esta URL que está aquí, clic derecho, copiar, vuelven a su OBS y en la sección vista, aquí arriba, en paneles, buscan paneles de navegador personalizados. Le dan clic, un nuevo panel y colocan chat Trovo 2, en este caso pues ya tengo uno. Clic derecho, copian esa URL y aplican. Automáticamente les aparecerá el chat. Lo pueden vincular, lo pueden ubicar donde más les guste. En este caso cerramos esa pestaña y ya nos aparece el chat. ¿Por qué hacemos esto? Porque en el caso que no aparezca, venimos a vista, paneles y buscamos aquí abajo que ya aparece el chat, ¿no? Lo elegimos y listo. Si tienen otra pantalla, lo sacan de aquí y lo envían a la otra pantalla. Recuerden que en el chat de Trovo con el BotRix aparece todo por escrito. Aparece los suscriptores, aparece los followers, aparece quién donó maná, aparece todo. Así que está todo justo en un mismo lugar, todo junto en el mismo lugar. Bien, amigos, creo que por el momento es todo. Si no recuerdo, estamos configurando la sección de alertas de Trovo. Sí, bien. Eso es todo por ahora. Si tienen alguna duda, por favor, déjenmelo en los comentarios. Este es mi canal de Trovo. Cabe sería con el número 3 al final. Espero me sigan. Si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios. Estaré respondiendo apenas pueda. Y si no, en este mismo momento estoy en vivo. Si quieren pasarse y charlar un rato, son bienvenidos.